Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a los y la panelista. No sé por dónde supongo que por allá. Este es un panel muy especial porque, bueno, al igual que el resto también de los paneles de esta jornada, y al igual que recién Sebastián tuvo que hacer el mismo rol que yo, es muy raro estar acá al frente de este escenario con ustedes mirando y que no estén acá los panelistas. Pero bueno, superada esa incomodidad, y quiero ver bien a qué cámara tengo que hablar para que por lo menos los panelistas me vean de frente. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la jornada, que cuenta con experiencias internacionales, 3 de América Latina y una de la Unión Europea, sobre políticas y centros de inteligencia artificial. Nosotros como gobierno y como país estamos pensando, imaginando, creando y también estudiando, investigando mucho sobre cómo son los centros de inteligencia artificial, qué políticas públicas hay en otros países, con qué instituciones, actores se relacionan, cuáles son esas nuevas institucionalidades que se han creado, cómo se hizo, cómo es la experiencia de otros que ya han transitado parte de este camino y cuáles son los desafíos. Entonces, para ello hemos invitado a estos 4 panelistas, a quienes como disparadores les queremos preguntar acerca de cuáles han sido las estrategias que se han llevado adelante para avanzar en la agenda de inteligencia artificial, qué principios rectores rigen esas estrategias, cuáles son las áreas prioritarias, si es que hay algunas. Recién la última intervención era sobre salud, si han modificado los marcos regulatorios y éticos, si son suficientes en los países o en la Unión, cómo articulan los esfuerzos entre el sector público y privado, cómo manejan el tema de la formación de nuevas personas y de estudiantes y profesionales en esta área. Así que para responder a todas esas preguntas, primero vamos a contar con la presencia de Fabio Cosman, que va a tener interpretación simultánea. Él es brasilero, estudió ingeniería en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, se doctoró en la Universidad de Carnegie Mellon, es también profesor titular de la Escuela Politécnica, director del Centro de Inteligencia Artificial de esta Universidad de Sao Paulo e investigador con foco en aprendizaje. Fabio, te doy la palabra. Hola, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. ¿Pueden escucharme bien? ¿Sí? Bien. Supongo entonces que la conexión está bien. Es un placer estar aquí. Es una muy buena experiencia poder hablar con nuestros amigos argentinos. Sé que Argentina tiene muchos grandes investigadores en el área de la inteligencia artificial y podemos colaborar más intensamente en el futuro. Voy a hablar un poco acerca de la experiencia brasileña en este momento. Brasil, desde luego, es un país muy vasto, con diferentes centros, diferentes universidades en todo el país. Si consideramos la producción general de artículos, Brasil está entre los 12 y el lugar 12 o 15 en el mundo en cuanto a la cantidad de artículos publicados. Y ha habido una comunidad en Brasil que ha estado trabajando en inteligencia artificial durante décadas. Tenemos una sociedad de computación que organiza la comunidad y hay varias personas que trabajan en inteligencia artificial. Desde hace 5 años, la sociedad en su conjunto comenzó a entender el efecto de la tecnología y el gobierno brasileño comenzó a debatir formas de promover la investigación en inteligencia artificial. Y creo que en realidad esto se aceleró hace 2 o 3 años.
Y hoy Brasil cuenta con una estrategia, con un documento formal que indica la estrategia brasileña. Varios países cuentan con esto. Brasil no fue el primero. Algunos países tienen metas muy ambiciosas. Otros países se enfocan en áreas particulares. La estrategia brasileña, establecida por el gobierno brasileño, es bastante amplia. Básicamente, establece principios, enfatiza las preocupaciones éticas y enfatiza la necesidad de normativas de privacidad, problemas éticos y también indica algunas áreas en que Brasil debería y debe invertir. Por ejemplo, el sector del gobierno tiene que ser más eficiente, la educación se puede beneficiar de las técnicas de inteligencia artificial. Hay varias áreas consideradas y de hecho el gobierno brasileño creó varios grupos de trabajo para discutir estos temas. Estos grupos están formados por académicos, personas del sector privado, por nosotros en el centro que tenemos representantes en algunos grupos de trabajo. Y algo que hace la estrategia brasileña es enfatizar los centros de inteligencia artificial. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Muchos países han creado centros como en el Reino Unido, que tienen el Instituto Turing, y otros países que tienen entidades similares. En Brasil, hoy tenemos una serie de centros. La mayoría de estos centros fueron creados por FAPESP en conexión con las instituciones principales. FAPESP es una agencia del Estado de San Pablo, un organismo que trabaja con un organismo federal y con las empresas para crear centros. El centro al que yo pertenezco fue el primero creado por FAPESP. Hoy FAPESP tiene otros 6 centros que fueron creados con el gobierno federal y con las empresas. Siempre es un esfuerzo tripartito. En nuestro caso, nuestro centro es FAPESP e IBM, es investigación que vincula a FAPESP y a IBM. Otros centros vinculan al gobierno, a FAPESP y a otras entidades que proporcionan el financiamiento. En el caso de mi centro, que es el Centro de Inteligencia Artificial, que llamamos CIFRA, tenemos unas 250 personas que participan, que son investigadores, estudiantes. Más de 50 tienen becas financiadas por el centro. Y nosotros tenemos un interés muy amplio en la inteligencia artificial, tanto a nivel básico y aplicado. En lugar de enfocarnos en las ramificaciones, hemos seleccionado unas áreas específicas en las que queremos hacer la diferencia. Y de hecho, tenemos 5 desafíos de investigación en los que estamos invirtiendo. Voy a mencionar brevemente cuáles son. Uno de ellos es desarrollar herramientas para el procesamiento de lenguas naturales en portugués. Desde luego, el portugués es un idioma hablado por millones de personas. Es el quinto mayor idioma, el quinto idioma más hablado del mundo, dependiendo de cómo uno lo cuente. Quizás el español sea el primero o el segundo en materia de cantidad de hablantes. Pero el portugués tiene muy pocas herramientas para la manipulación y el procesamiento. Así que nos estamos enfocando en las herramientas para el procesamiento del lenguaje natural en portugués. También nos enfocamos en datos oceánicos. Esta es la década del océano. Los océanos están recibiendo mucha atención y Brasil tiene un área oceánica muy vasta. Y de hecho, si uno calcula las dimensiones del océano bajo el dominio de Brasil, es el tamaño del Amazonas. Así que la Armada brasileña ha acuñado el término Amazonas acuático para esta área del océano. Y este es el término que utilizamos.
Tenemos procesamiento de lenguaje natural en portugués. Tenemos el Amazonas Azul, los datos del Amazonas Azul, y también nos enfocamos en los diagnósticos en atención médica y rehabilitación en casos de ACV. Este es un proyecto con personas de hospitales. También tenemos una preocupación con la toma de decisiones en los agronegocios, porque los agronegocios son bastante grandes en Brasil, sobre todo en el estado de San Pablo. Y tenemos un quinto desafío, una quinta avenida de investigación sobre el efecto de la tecnología en la sociedad. Así que esta es un área liderada por personas de la escuela, de la Facultad de Derecho, de la Economía y de la Ciencia Social. Así que tenemos estas 5 distintas avenidas de investigación que hemos seleccionado junto con FAPESPI y con el centro, y estamos enfocando nuestros esfuerzos en ellas. Y por supuesto somos un centro de inteligencia artificial. Nuestro objetivo no es desarrollar las aplicaciones en sí, sino tomarlas como dominios en los que podamos ejercer nuestra investigación básica en inteligencia artificial. Creo que este es un pantallazo general de la estrategia, la situación de nuestro centro, y aquí detengo mi presentación. Creo que ya expuse por 10 minutos. Me detengo aquí entonces y le vuelvo a dar la palabra al moderador. Muchas gracias, Fabio. Muy interesante. Nosotros también tenemos un concepto similar para el océano que se llama Pampa Azul, no Amazonas, como ustedes. Bueno, la siguiente presentación, la siguiente intervención va a estar a cargo de Jorge Jaramillo, que es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería, automatización industrial y doctor en ingeniería. Actualmente se desempeña como director científico del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia y como profesor asistente en el Departamento de Sistemas e Informática de la Universidad de Caldas. Además, está categorizado como investigador senior por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Su principal interés de trabajo docente y de investigación está en las áreas de bioinformática, inteligencia computacional, aprendizaje de máquina y algoritmos de optimización aplicados a la identificación y reconocimiento de patrones en señales y secuencias biológicas y el desarrollo de sistemas automáticos de control y toma de decisiones basados en dichas herramientas. Te doy la palabra, Jorge. Adelante. Vale, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Voy a tratar de responder todas las preguntas. Tu audio, Jorge. ¿No me escuchas? ¿Me están escuchando ahí? No. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, otra vez, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Les decía, voy a responder las preguntas que nos hicieron hace un momento. En el caso colombiano, creo que es muy parecido a lo que nos contaba Fabio hace un momento sobre el caso de Brasil. Temas como la inteligencia artificial y en términos generales las tecnologías avanzadas y emergentes que soportan estos procesos de generación de nuevos servicios y productos basados en el conocimiento han estado muy llevados de la mano por la academia. Y la academia tiene una brecha para llegar hasta el sector productivo en nuestro país. Entonces, a pesar de que desde hace varios años venimos trabajando muy fuertemente en temas de inteligencia artificial en muchos grupos de investigación, muchos centros de investigación en el país, apenas hace unos 3 años que ya se han empezado a establecer políticas gubernamentales en esta materia. En nuestro país existe un órgano asesor del gobierno que es la máxima autoridad nacional en planeación, que es el COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social. En noviembre de 2019
el COMPES emitió un documento que se denomina Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Este es un documento que viene con una serie de pasos que ha dado el gobierno precisamente en esta materia, pero esta es la primera vez que se toca directamente el tema de la inteligencia artificial, que ya se está estableciendo de una manera normativa en nuestro país. ¿Cuáles son los principios rectores de esta política? Tenemos tres. El primero es disminuir barreras en términos, y repito cómo se llama el documento, Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, porque claro, el sector productivo primero necesita empezar esa ruta de transformación digital antes de llegar a una tecnología avanzada como la inteligencia artificial. Entonces, primero está esa ruta que debe recorrer gran parte de nuestro sector productivo, muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas que ni siquiera han empezado en una ruta de transformación digital. Entonces, lo primero es disminuir esas barreras, dotar al sector productivo y al sector tanto privado como público de esas herramientas que le permitan llegar a la implementación de estrategias como la inteligencia artificial más adelante. Un segundo eje es crear condiciones habilitantes. Estas condiciones habilitantes se refieren al entorno económico, al entorno social, al entorno institucional, que permitan el avance y el desarrollo de estas tecnologías para su adecuado aprovechamiento. Y un tercer eje que está ligado con otra de las preguntas que nos hacían ahorita sobre la formación de talento humano. Precisamente el tercer eje es fortalecer las competencias del capital humano para afrontar la cuarta revolución industrial, con el fin de asegurar el recurso humano requerido en nuestro país para ese reto. Entonces, digamos que esos serían los tres principios rectores, los tres ejes en los que se apoya nuestra política nacional de transformación digital e inteligencia artificial. Y la priorización sobre qué áreas abordamos en ciencia, tecnología e investigación, pues en este momento en el país viene de la mano con una misión internacional de sabios que fue conformada por el gobierno nacional, apalancada por el MINTIC y MINCiencias, los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, precisamente para darle a nuestro país los lineamientos sobre cómo debe ser el avance en ciencia, tecnología e innovación en el corto y mediano plazo. Entonces, esta misión de sabios se divide en 8 ejes, y estos son los ejes que en este momento prioriza nuestro ministerio al momento de abrir convocatorias, al momento de apalancar esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, que están relacionados algunos directamente con la inteligencia artificial, otros no tan directamente, pero en cualquier caso, en el momento en que nos encontramos afrontando este panorama mundial de la cuarta revolución industrial, pues todas las tecnologías finalmente se apoyan en la ciencia de datos, en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en último término en las herramientas de inteligencia artificial. Estos ejes en este momento son biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, ciencias básicas del espacio, ciencias de la vida y la salud, ciencias sociales, desarrollo humano y equidad, energía sostenible, industrias creativas y culturales, océano y recursos hidrobiológicos, y tecnologías convergentes, nano, info y cognoindustrias. Son los ejes en los que en este momento está trabajando la misión de sabios, y entonces nuestros departamentos, nuestras regiones, se alinean con estos ejes y hacen demandas territoriales. Cada uno de nuestros territorios, apoyado por sus órganos de decisión, escoge cuáles de estos ejes son los que se deberían priorizar para la región, y dependiendo de esas priorizaciones, el ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación hace la asignación de recursos para la investigación en estas áreas. Entonces, eso como en cuanto a qué se está priorizando en este momento en el país. Sobre marcos regulatorios y éticos para conducir el avance de la inteligencia artificial, estamos en una etapa muy incipiente en el país. El año pasado se abrió un concurso público de méritos para buscar instituciones o alianzas institucionales que pudieran generar insumos para establecer estos lineamientos, estrategias, estándares relacionados con la implementación de sistemas de inteligencia artificial incluyentes en el país. ¿A qué se refiere sistemas de inteligencia artificial incluyentes? Primero, consideramos que es necesario realizar un análisis sobre cuáles son los posibles y los potenciales impactos que puede tener la implementación de las tecnologías como la inteligencia artificial sobre ciertas poblaciones o ciertos oficios que podrían verse marginados en nuestro país a raíz de esas implementaciones. Entonces, es necesario hacer ese análisis, identificar esas poblaciones posiblemente vulnerables y luego entonces establecer unas estrategias que faciliten su inclusión y que mitiguen esos riesgos a los que nos estamos enfrentando en este momento. Entonces, el año pasado se abrió, como les decía, ese concurso público de méritos. Lastimosamente quedó desierto. No logramos encontrar en el país una alianza de instituciones lo suficientemente fuerte para hacer esas sugerencias de ese marco regulatorio, pero estamos en este momento a puertas de volver a abrir el concurso con otros lineamientos. Esperamos que ya podamos encontrar una alianza más cualificada para establecerlo, porque de todas formas este marco ético, este marco regulatorio nos parece sumamente importante en este momento que ya las tecnologías se están implementando con o sin esos marcos regulatorios, porque de todas maneras las tecnologías avanzadas y emergentes están permeando ya todos los sectores público, privado, el sector productivo, la academia, el gobierno. Entonces es necesario contar con estos marcos con prontitud. En cuanto a la articulación que se está haciendo entre el sector público y el sector privado, pues el centro donde yo trabajo en este momento, el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, es un ejemplo de esa articulación. Tal vez igual que en el caso de Brasil, nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación está conformado por los diferentes grupos de investigación, los diferentes centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que trabajan en el país en ciencia y tecnología. Y BIOS, el Centro de Bioinformática y Biología Computacional, es un ejemplo de cómo esos tres actores que siempre buscamos que estén presentes en las iniciativas de país se están articulando, es decir, gobierno, academia y sector privado. BIOS es una iniciativa de los ministerios de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el Ministerio de Ciencia. Además tenemos el sector privado representado por Microsoft Colombia y 5 universidades de nuestra región. Estos son nuestros miembros de junta directiva que se articulan para crear este centro en el que actualmente trabajamos en temas no solo de biotecnología, sino también de ciencia de datos y trabajamos muy fuertemente en inteligencia artificial. Una de las iniciativas que nosotros operamos el año pasado, creo que es muy diciente en este sentido, se denomina Tech Digital. Es un centro de servicios compartidos para tecnologías avanzadas y emergentes que diseñamos desde BIOS y lo operamos en la vigencia anterior. Estamos pendientes de que vuelva a entrar en operaciones este año, ya estamos a punto de hacerlo. Y esta plataforma Tech Digital, ¿de qué se encarga? De buscar en nuestro sector productivo colombiano empresas que necesitan
servicios basados en tecnologías avanzadas y emergentes como cuáles: Internet de las cosas, blockchain, big data, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, y buscar también otras empresas u otros centros que pueden ofertar esos servicios, que pueden ofertar esas tecnologías, y hacer esos cruces entre la empresa que es una beneficiaria y la empresa que es oferente, para formular proyectos. Esos proyectos los formulamos también desde el centro. Formulamos proyectos que involucren estas tecnologías para favorecer entonces a las compañías que las necesitan, y buscamos la financiación para estos proyectos. El año pasado logramos financiar hasta 6 proyectos que finalizamos exitosamente a 31 de diciembre, y es una iniciativa que esperamos que continúe este año, para entonces seguir acercando las tecnologías avanzadas y emergentes a nuestro sector productivo. Muchas Creo gracias, que, Jorge. bueno, con mucho gusto, y quedo atento a las preguntas. Con el tiempo, Vale. pero bueno, muy interesante. Me quedo también con preguntas, al igual que con Fabio, que espero que tengamos algunos minutos hacia el final de la sesión para poder hacerlas. Seguidamente quiero presentarles a Enzo Lefebvre, que es experto en inteligencia artificial y líder de la Comisión Europea en Transformación Digital. Él es Project Manager de la Unión Europea, PhD, investigador internacional, ha trabajado en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA y es miembro del directorio de la Fundación Adriano Olivetti. Enzo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Mil gracias, Cecilia, mil gracias a la Casa Rosada por invitarme, y también un gusto compartir algunas cosas con colegas y amigos. Ahí veo a Yolanda y a muchos más en este Zoom híbrido, digamos, con muchos de ustedes. Voy a partir de algunas cosas y consideraciones muy importantes, un poco para abarcar las preguntas que nos hicieron al comienzo de este panel. Seguramente hay un modus operandi establecido, yo diría, en este momento en Europa, a partir de cuando la carrera hacia la inteligencia artificial empezó a darse a partir, yo diría, del 2017, más o menos fue cuando muchos gobiernos empezaron a realizar la necesidad de tener una propia estrategia de inteligencia artificial que fuera, digamos, o que funcionara en paralelo a la estrategia de digitalización de los países. Bueno, este recorrido que yo he vivido antes en Italia como uno de los coautores de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y que ahora estoy viviendo en el contexto de la Unión Europea, tiene seguramente un approach muy importante, que es el approach de la quíntuple hélice, donde tenemos a 5 actores fundamentales que tienen que trabajar en coordinación para enfrentar los desafíos de una construcción, de un proceso tan importante como el de abordar a cómo vamos a gestionar la inmersión de inteligencia artificial en nuestra sociedad. Y la quíntuple hélice está coordinada, digamos, por 5 actores fundamentales, y en la Unión Europea más que en otros lugares. Seguramente la administración pública, el sector privado, la academia, la sociedad civil y, como último, la quíntuple parte de esto, que es las organizaciones internacionales, que en este momento están intentando llevar adelante un proceso de estandarización que pueda facilitar tan sea la adopción de la inteligencia artificial débil para permitir a todos nuestros
estados compartir una base única y también interoperable de servicios, tan sea en el sector público que en el sector privado. Y después que también ayude a poner en marcha un progreso tecnológico hacia la inteligencia artificial fuerte, de la cual estuvimos escuchando muchísimo en el primer panel. Seguramente este razonamiento lleva adelante la necesidad de apoyarnos en una construcción a larguísimo plazo de las infraestructuras necesarias y de la gente que lleva adelante estas infraestructuras. Y entonces la inversión constante en educación y en alimentar no solo una educación específica a la inteligencia artificial, sino también llevar adelante un programa masivo de educación hacia la digitalización de la población, porque la inteligencia artificial tiene que ser entendida por la mayoría de la gente. Entonces, aquí hay una agenda, sobre todo ahora impulsada por la que le llamamos el Compass de la Unión Europea, donde uno de los ejes primarios de este compás es llevar adelante una alfabetización digital del 80% de la población europea antes del 2030. Esto es obviamente un desafío importantísimo que va adelante a otro proceso y otros desafíos como el de llevar procesos de inteligencia artificial o de digitalización, digamos, avanzada en la industria, sobre todo en las PMIs, que son las que más sufren este cambio o esta transición hacia la industria 4.0, y que ahí también se necesita llevar adelante un proceso que permita a la industria tener el 80% de las industrias capaces de trabajar también en el mundo del 4.0. La inversión en educación es fundamental también cuando estamos entrando en el perímetro del público y del privado. Y no solo de la academia, obviamente, que es una educación constante de los que trabajan en la academia, de los que hacen investigación, pero esta formación continua empezó justamente este año con una maestría que ve a 4 universidades muy importantes, 4 politécnicos de Europa, que son el de Madrid, el de Milán, el de Estonia, en Tallinn, y el de Stuttgart, que empezaron la primera maestría para inteligencia artificial en el sector público. Empezamos con yo mismo soy ahora un estudiante de esta maestría. ¿Por qué? Porque la Unión Europea impulsó a que los líderes, digamos, que se ocupan de gestionar la inteligencia artificial. Yo vengo de la parte de la inteligencia artificial débil, vengo de un recorrido educativo humanístico, pero que se tuvo que adaptar a la inteligencia artificial dura justamente para entenderla y para poder después brindarla dentro del sector público. Y ahí va otro gran desafío del cual tenemos que hablar, que es la capacidad de llevar innovación dentro del sector público. Y esto se da solamente si el sector público tiene preparada y tiene la facilidad de obtener personas que trabajen en ciencias duras o que sepan de ciencias duras. Ahí también se está rompiendo la barrera entre las dos ciencias, digamos, y entonces se destaca también la necesidad de tener todo otro apetito en la construcción de los recorridos de recursos humanos en captar inteligencias para ir a llevar aportar al sector público lo relevante que es, y esto yo creo que uno de los claros ejemplos es
el laboratorio el IALab de Juan Corbalán en la UBA, donde esta inmersión, digamos, entre derecho, inteligencia artificial, se dio en una mecanización fundamental de construcción de un recorrido multidisciplinario que lleva a tener y abarcar muchísimas opciones, tan sea de educación dentro de la pública administración, pero también de sumergir esta inteligencia en toda la esfera pública y dar también aliento a la esfera privada para que lleve adelante estos procesos innovadores. Y aquí va el otro eje fundamental, que es el sector privado. El sector privado tiene que ser motivado a invertir dinero y recursos, sobre todo en capacitar la innovación dentro del país donde se encuentra. Y esto yo creo que es fundamental, porque no solo tenemos que cumplir con una innovación infraestructural de nuestros países, en algunos casos la inteligencia artificial logró romper las barreras de las infraestructuras que no estaban. Y esto es otro gran camino. Si estamos pensando sobre todo en los que son los desafíos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, vamos a llevar adelante la posibilidad de cumplir con esos objetivos solamente gracias a tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial. Termino diciéndole que hay algunos ejes fundamentales, obviamente, que en este momento se están desarrollando muchísimo, tanto sea en Europa que en algunos estados de Europa, que recalcan muchas de las cosas que estuvimos escuchando hasta ahora. Por ejemplo, obviamente la salud, que es una de las diría, ejemplos más importantes, sobre todo después de la pandemia del COVID, pero estuvimos hablando muchísimo a lo largo de este panel y del previo panel de agricultura y de todo lo que es el aporte de la tecnología, del encuentro entre la tecnología satelital y la inteligencia artificial para mejorar los cultivos y llevar adelante una producción más de calidad que de cantidad. Y que pueda responder, digamos, a los que son los desafíos importantes de esta nueva importante etapa digamos, de la digitalización y de la empresa a cargo, digamos, de la inteligencia artificial en los gobiernos. Y aquí me quedo solamente diciendo que me parece fundamental que haya proyectos de interoperabilidad y también de difusión de conocimiento y de buenas prácticas, pero también una cosa que Yolanda siempre me escucha diciendo esto, que creo que hay también que compartir lo que falla, porque es una experiencia fundamental, no es un proceso político muy sereno en algunos casos, pero si aprendemos de dónde fallamos y podemos compartir dónde estuvimos fallando con los demás, tal vez ayudemos al contexto internacional a mejorar mucho más rápidamente y no desperdiciando dinero que a la última, sobre todo para nosotros servidores públicos, es el dinero que tenemos que defender día a día para que dé valor y no que esté tirado al aire. Mil gracias. Muchas gracias, Enzo. Bueno, y como nuestra cuarta panelista y última de esta sección, vamos a escuchar a Yolanda Martínez Mancilla, que es maestra en Ciencias de Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh, Pensilvania.
Es ex becaria Fulbright García Robles y miembro actual de su patronato. También es coordinadora de la Estrategia Digital Nacional en la Oficina de Presidencia del Gobierno de México y anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, siendo la responsable de promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de la Administración Pública Federal. Yolanda, te cedo la palabra. Muchas gracias. Un pequeño update. Yo cerré mi ciclo como coordinadora de Estrategia Digital Nacional en el 2018. Colaboro ahora con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dirijo una iniciativa global que se llama GovStack, encaminada a la digitalización de servicios a través del uso de componentes reutilizables. Me desempeñé también como representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, así que soy una ferviente y comprometida latinoamericana que busca generar siempre sinergias y trabajo en equipo en la región y a nivel global. Muchas gracias a la Casa Rosada por esta invitación. Encantada de escuchar a mis colegas de Brasil, de Colombia, a Enzo, que es un gran compañero de batallas transformando gobiernos, una gran fan del trabajo que hace el IA Lab al frente de Juan Corbalán. Y me gustaría estructurar, abordar las preguntas orientadoras, compartiéndoles primero cómo fue la experiencia de México. En el 2018 lanzamos un estudio diagnóstico con fondos del Prosperity Fund de UK, que nos permitió colaborar con la casa consultora que se llama Oxford Insights, que liberaron en ese entonces la primera versión del índice de inteligencia artificial y que nos permitió en un ejercicio multiactor, como bien lo acaba de comentar Enzo, tener una serie de consultas, de entrevistas, de mesas de conversación que nos permitieran orientar el esfuerzo de lo que debería de ser la política y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en México. Un principio rector para ese ejercicio es que esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial tenía que estar enmarcada dentro de la Estrategia Digital Nacional, tenía que formar parte de todo el marco de referencia de transformación digital en el país, tenía que ser un ejercicio abierto, participativo. En ese momento lo orientamos como una gran tendencia a nivel internacional en la parte de datos, en la parte de infraestructura digital y ciberseguridad, en el componente del uso ético y responsable de esta tecnología, en cuál debería de ser el modelo de gobernanza que debería de regir este proceso de codiseño, pero también de implementación de la política, cómo vamos a priorizar nuestros diferentes casos de uso, cómo vamos a orientar el desarrollo de capacidades en 3 dimensiones principales, el uso y la orientación de carreras STEM en la educación básica, cómo vamos a orientar el desarrollo de carreras STEM en educación media superior y superior, y cómo vamos a orientar los fondos de investigación a la materia y sobre todo a la tecnificación de nuestros sectores para que puedan aprovechar al máximo la iniciativa. Esto comenzó en el 2018, se hizo ese estudio, se publicó, se difundió ampliamente, vino el cambio de gobierno y la Cancillería de México publica en el 2020 la Estrategia Mexicana de Inteligencia Artificial. Se mantiene un órgano de gobernanza multiactor, se llama Alianza por la Inteligencia Artificial MX, es una mesa de diálogo que tiene una vinculación muy importante con las diferentes plataformas de diálogo a nivel internacional, que también ha sido una característica en los ejercicios de codiseño de las diferentes estrategias de inteligencia artificial que tenemos vigentes en la región, ¿no? Y que es importante que todas y todos conozcamos. Uno de las plataformas a nivel regional más relevantes es la que ha impulsado y financiado el Banco Interamericano de Desarrollo, se llama FAIRLAC. Ha colaborado con un ecosistema a nivel regional para desarrollar diferentes guías de transparencia algorítmica voluntarias a implementarse por parte de empresas y de gobiernos. Está la Alianza Global por la Inteligencia Artificial, que se lanzó con los países OCDE y países asociados, y las recomendaciones UNESCO, que fue un gran logro dentro del sistema de Naciones Unidas el lograr un consenso que se ha aprobado en el marco de la Asamblea General el año pasado, porque estos son principios generales
a nivel mundial, que es muy importante tomar en cuenta cuando se están haciendo ejercicios a nivel nacional y local. Y si bien hay grandes ejemplos, como ahorita lo acaban de compartir nuestros colegas, también hay grandes desafíos. Y para darles un ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene 26 países miembros, de los cuales únicamente 16 tienen una agenda digital publicada en el diario oficial o en el mecanismo de oficialización que corresponde. En el caso de Colombia son los COMPES, ¿no? En el caso de México es en el diario oficial. Y de eso, si nos vamos a estrategias específicas en materia de inteligencia artificial, únicamente 6 países en la región han pasado por estos ejercicios, ¿no? Ya nos platicaron aquí cómo fue el caso de Brasil, cómo fue el caso de Colombia, les acabo de compartir el caso de México, pero también en estos años del 2018 a la fecha, Chile lanzó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, fue un proceso consultivo en todas las regiones del país. Perú también siguió un modelo de grupo de expertos para que redactaran el documento base. Después se puso mucho camino que recorrer y por eso la colaboración y este tipo de ejercicios es muy importante. Argentina también fue pionero en tener un documento base con bastante detalle, donde no nada más se van a nivel de principios y objetivos, sino que llegan a un plan de trabajo muy concreto con responsables por institución, con indicadores, que eso también ayuda mucho, no nada más a tener estos marcos de referencia, sino a que se hagan accionables. Y creo que ahí hay una enorme área de oportunidad, ¿no? Tenemos estos documentos base de política que articulan a los ecosistemas, pero el desafío más grande es hacerlos accionables. ¿Cómo implemento, cómo publico y transparento a través de indicadores públicos cómo va la ejecución de la estrategia? Y vienen desafíos muy, muy interesantes a abordar. Uno de los principales, y esto atiende a la pregunta de dónde deberíamos de enfocarnos, creo que sin duda la parte del capital humano es un área importantísima en nuestra región, no nada más en formar a las personas que van a desarrollar este tipo de tecnología, sino formar a todo nuestro capital humano en el uso de esta tecnología, esta tendencia que se llama capacidades aumentadas de trabajo. Hoy todas las áreas de marketing, por ejemplo, pueden distinguir mejor cómo atender qué clientes representan mayor revenue, porque saben perfectamente cómo segmentarlos, qué clic detonó una compra, etc. Hoy las áreas de ingeniería en procesos de manufactura pueden, utilizando inteligencia artificial, tener mayor precisión en aplicar mantenimientos preventivos más que reactivos. Hemos visto muchísimos ejemplos en aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar la focalización de los programas sociales, detectar, por ejemplo, vertederos clandestinos de basura. En el caso de salud, una presentación específica en el tema, pero hay muchísimos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está ayudando al autodiagnóstico. Entonces, no es nada más la habilidad para desarrollar este tipo de tecnología, sino en todas las profesiones, cómo va a impactar nuestro trabajo y cómo debemos de capitalizar el tener acceso a estas herramientas para hacerlo mejor. Entonces, más que un desplazamiento, es cómo incorporo estas capacidades para ser mucho más productivo y mucho más eficiente el trabajo en los sectores. ¿Qué recomendaciones son importantes en un proceso de codiseño de una política nacional de inteligencia artificial? Uno, que tienen que estar empoderadas al más alto nivel político, tienen que formar parte del Plan Nacional de Desarrollo, porque eso permitirá dirigir los fondos presupuestales para que estas agendas se implementen. Creo que los ejemplos que nos compartieron Fabio y Jorge de cómo hay fondos que están financiando estos centros de investigación son muy precisos en el impacto que esto puede tener en generar investigación y desarrollo. Tener horizontes de tiempo para implementar la política. La tecnología cambia a cada momento, nos lo decía el speaker del primer cuando estaba cerrando el primer panel. Por lo tanto, este ejercicio de codiseño tiene que tener una gobernanza abierta, colaborativa, que permite ir afrontando cada nuevo desafío de una manera muy participativa y consistente. Hay que establecer responsables por cada una de las áreas de acción con indicadores
muy claros en el tiempo. Hay que habilitar muchos espacios controlados de prueba, esta parte de tener sandboxes que permitan a los innovadores, a las emprendedoras, poder testear el desarrollo de nuevos servicios que utilicen este tipo de tecnología. Es muy importante. Hay una tendencia enorme a lo que se llama low code, que eso permitirá democratizar el acceso a muchísimas aplicaciones, sobre todo a las pymes, ¿no? Hoy se puede montar un sitio en línea en 3 segundos sin que yo tenga que saber programar. Lo mismo va a pasar con modelos más sofisticados de inteligencia artificial, donde podremos incluso hasta dar comandos de voz que permitan generar este tipo de aplicaciones que utilicen inteligencia artificial. Entonces es muy importante estos espacios de prueba, estas alianzas con las universidades que permitan, así como está la parte más core científica, el que las emprendedoras y los emprendedores, las pymes, puedan experimentar con este tipo de tecnología el diseño de servicios. La difusión del cumplimiento de lo que se promueva en las estrategias creo que es clave, lo han mencionado todos mis antecesores, y reafirmar que este es un proceso abierto, colaborativo, que tiene en el fondo el que las personas podamos ejercer libremente nuestros derechos humanos, podamos realmente cerrar las grandes brechas de desigualdad que tenemos en nuestra región, sobre todo en América Latina y el Caribe, podamos impulsar una integración regional que permita la transferencia de conocimiento, la creación de fondos regionales que impulsen este tipo de agenda, y creo que espacios como este conversatorio son un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando compartimos cómo lo hemos hecho en nuestros países y cómo se está haciendo en otras regiones del mundo. Muchas gracias.